Decía el Papa, no basta renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explorar con mayor agudeza los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe. Es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los misioneros y en toda la comunidad cristiana. Segunda parte, más brevemente todavía. Principios doctrinales. Solamente los enumero. Para mí los enemigos del alma, para mí son 4. El mundo, el demonio, la carne y el reloj. Principios doctrinales. La divina revelación, es decir, el misterio de Dios uno y trino, contra el peligro del naturalismo o de religiones meramente humanas. Segundo, esa divina revelación realizada a través de la historia de la salvación, para precavernos contra pseudomisticismos, mitologías o idealismos. Es decir, descubrir el kairos, el sentido bíblico, dentro de los acontecimientos de la vida ordinaria, lo que llamamos la historia con mayúscula o nuestra pequeña historia en la vida de cada uno de cada día. Cómo el plan de Dios se va realizando en los hechos humanos. Tercero, a través de los mediadores, los profetas en el Antiguo Testamento y Cristo, el gran mediador, la nueva alianza, con los apóstoles, la Iglesia en el Nuevo Testamento. Centrada, nueva revelación que llega a su plenitud en Jesucristo. Centro, mediador, plenitud de la revelación. El Redentor del hombre y en ese sentido el verdadero y único libertador o liberador. Jesús no como un mero moralista o filántropo, no como un mero profeta que protesta contra las instituciones y contra el culto, menos aún revolucionario, lucha de clases, mal llamada teología de la liberación, sino el Hijo de Dios y de la Virgen, menos aún el curandero de los protestantes o el exaltado místico de ciertas sectas. Nada que ver. Quinto principio doctrinal, la Santísima Virgen, la primera evangelizadora de América y del mundo después de Cristo, junto con su Hijo, la conquistadora de nuestras tierras, nuestra madre y reina de América, signo de predestinación, medianora y corredentora, principio de unidad entre todos los hombres, todos los cristianos. El Evangelio no se entendería sin María, porque es el Evangelio del pueblo, como dicen nuestros obispos felizmente. Sexto principio, la Iglesia, fundada en Pedro. No hay nueva evangelización fuera, al margen o en contra de la Iglesia, sino a través de la Iglesia, sacramento de salvación, necesaria para salvarse, clave hoy la eclesiología en la nueva evangelización. El cardenal Ratzinger decía justamente cómo la Iglesia en gran parte para los hombres de hoy ha caído en el descrédito, en la desconfianza, incluso en la antipatía o más aún en el odio. ¿Por qué, dice, esa desconfianza, esa antipatía contra la Iglesia? Dice el cardenal, porque limita mi libertad. Claro, para la mayor parte de la gente el disgusto hacia la Iglesia comienza con el hecho de que es una institución como muchas otras y como tal limita mi libertad. El hombre, claro, protesta y se pone furioso. No quiero que limite mi libertad. Claro, porque se espera de la Iglesia aquello para lo cual la Iglesia no ha sido fundada. Una felicidad meramente temporal, o como si la Iglesia tuviese la varita mágica, diría yo, para solucionar todos los problemas sociales o económicos. Y como no sirve para eso, entonces no sirve para nada, olvidando que la misión fundamental de la Iglesia es evangelizar precisamente, y es evangelizando como ella es la primera civilizadora y educadora del hombre y de los pueblos. Distinguir pues entre la Iglesia en cuanto tal, que es santa, inmaculada, esposa y reina, madre, y los miembros, que somos todos nosotros, en donde, claro está, como hombres, pues hay de todo. Miembros sanos, enfermos, y ramas sanas y podridas, ya lo sabemos. Porque los hombres, al no ver en nosotros, los católicos, el rostro de la Iglesia, entonces reniegan de ella, equivocadamente, pero también nosotros tenemos parte de culpa. Si los hombres no ven en nosotros la maternidad, la autoridad, la verdad, la majestad, la grandeza de la Iglesia, nosotros somos los principales obstáculos, diría yo, para la nueva evangelización. La Iglesia no está hecha a nuestro gusto. La Iglesia
decía el cardenal Ratzinger, no es una democracia, no la hacemos nosotros, ni surge a través de discusiones, acuerdos y decisiones. Por eso, la reforma verdadera no consiste en que podamos remodelar siempre nuestra Iglesia a gusto de cada cual, un modelo de Iglesia que cada uno se inventa, sino que consiste en limpiar la Iglesia, limpiarnos nosotros de todo aquello que la afea, para que reluzca su imagen, que es el rostro de Cristo, su divino fundador. Y por supuesto, tenemos que hacer la nueva evangelización con el sentir, y sentir la Iglesia, amar a la Iglesia y presentar el rostro auténtico de la Iglesia. Como decía Paul Claudel, con tanto cariño, decía: oh Madre, Iglesia, llena de majestad, sobre cuyas rodillas todo lo aprendí, y todo lo tenemos que enseñar, que anunciar. Y el sentir con la Iglesia es, en primer lugar, sentir con la persona misma del Santo Padre, con el Papa. No hay nueva evangelización fuera del Papa. Cuidado entonces, amados hermanos, con buscar otros modelos u otros líderes o ciertos teólogos, entre comillas, en la medida en que no coinciden, no comulgan en todo con el Santo Padre. 7. El reino de Dios, que es precisamente, diría yo, el mensaje o el tema que viene Cristo a enseñar en la evangelización. Cristo viene a anunciar ante todo un reino, el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. Y aquí entonces el misterio de la divina realeza. Somos de Cristo Rey justamente, y por eso, con amargura y con pena, yo pregunto, se habla tanto del reino, y yo pregunto, ¿y dónde está el Rey? No se habla de Cristo Rey. Es que la palabra Rey hoy día, y la palabra Rey no se entiende. ¿Y por qué la palabra Rey no? ¿Por qué no? Porque nosotros caemos en la trampa de la analogía malentendida. Nosotros tomamos la idea de la realeza o de los reyes temporales o políticos y lo imaginamos en Dios, y no es eso. Tenemos que ir a la divina revelación, ver el sentido de la majestad, la divina majestad, la realeza de Dios y de Cristo, y entonces vivirla hoy y siempre, porque la realeza como atributo divino, como majestad, diríamos, es un trascendental en toda evangelización. Por algo el diablo suprime, ha logrado que en gran parte se guarde silencio y no se hable de Cristo Rey para nada, porque sabe que la palabra Rey lo provoca, más que nada porque es la autoridad, es la majestad de Dios que manda, porque la Iglesia también es obediencia a Cristo Rey a través de ella. La Iglesia, además de madre, y por ser madre, justamente es reina. Es la Iglesia de la majestad y del divino poder, reflejos de la majestad y del poder del mismo Dios. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como el César no es Dios, el César también tiene que dar a Dios lo que es de Dios. Todo subsiste en Él, en Cristo Rey, dirás también San Pablo. Es decir, que sin Cristo Rey, pues no puede nada subsistir, o Cristo Rey o el caos. Tenemos harta y triste experiencia de esto. 8. Los enemigos del reino: Satanás, el demonio, el antirreino, la antiiglesia, el anticristo, juntamente con sus dos aliados, diríamos, el mundo y la carne, el pecado, la naturaleza caída. 9. La tensión escatológica, el choque entre el reino de Cristo y el reino de Satanás, evidentemente las dos banderas de San Ignacio o las dos ciudades de San Agustín, y el desenlace final, como ya sabemos, es decir, la escatología, el fin de la historia y la finalidad, el término de la historia: muerte, juicio, infierno, gloria. Este es el esquema insustituible en toda evangelización. Y tercera parte, líneas pastorales. Primero, contenidos, la promoción humana, termino ya enseguida, que es la misión específica de la Iglesia: evangelizar y en consecuencia civilizar, porque en lo humano es justamente como la materia apta, necesaria para recibir la nueva forma que es el Evangelio.